y viendo que su tía ignoraba realmente el significado de plumífero, para darse la satisfacción de hacer ver que era tan culta como purista, y para burlarse de su tía después de haberse burlado de Madame de Campremer, bueno, sí, dijo con una risita que reprimía los restos del mal humor fingido. Todo el mundo lo sabe, un plumífero es un escritor, alguien que utiliza una pluma, pero es una palabra horrorosa, como para que se le caigan a una las muelas del juicio. Nunca conseguirán hacerme decir eso. Pero ahí está el hermano, no me había dado cuenta, aunque en el fondo es bastante comprensible. Los dos tienen la misma humildad de alfombrilla de cama y los mismos recursos de biblioteca circulante. Ella es tan aduladora como él, e igual de pesada. Empiezo a hacerme una idea bastante exacta de la familia. Siéntate, vamos a tomar un poco de té, dijo Madame de Villeparisis a Madame de Guermantes. Sírvete tú misma. Tú no necesitas ver los retratos de tus tatarabuelas, las conoces tan bien como yo. Madame de Villeparisis no tardó mucho en volver a sentarse y se puso a pintar. Todo el mundo se acercó. Yo aproveché para ir hacia Legrave, y como no veía nada culpable en su presencia en casa de Madame de Villeparisis, le dije, sin pensar cuánto iba a herirle y al mismo tiempo hacerle creer en la intención de herirle. Bueno, señor, casi quedó disculpado por estar en un salón, ya que también está usted. El señor Legrave dedujo de estas palabras, ese fue al menos el juicio que unos días más tarde hizo sobre mí, que yo era un pequeño ser profundamente malvado, que solo se complacía en el mal. Podría tener al menos la cortesía de empezar por saludarme, me respondió sin darme la mano y con una voz rabiosa y vulgar que yo no le sospechaba y que, privada de la menor relación racional con lo que solía decir, tenía otra más inmediata y penetrante con algo que sentía. Es que, como siempre estamos decididos a ocultar lo que sentimos, nunca hemos pensado en la forma en que lo expresaríamos, y de repente lo que se deja oír en nosotros es una bestia inmunda y desconocida cuyo acento puede llegar en ocasiones a dar tanto miedo a quien recibe esa confidencia involuntaria, elíptica y casi irresistible de vuestro defecto o de vuestro vicio, como daría la confesión súbita, indirecta y extrañamente proferida por un criminal que no pudiera por menos de confesar un asesinato del que no le sabíais culpable. No ignoraba yo, desde luego, que el idealismo, incluso subjetivo, no impide a grandes filósofos seguir siendo glotones o presentarse con tenacidad a la academia, pero francamente, Legradi no tenía necesidad de recordar con tanta frecuencia que pertenecía a otro planeta cuando todos sus convulsivos movimientos de cólera o de amabilidad estaban gobernados por el deseo de conseguir una buena posición en éste. Evidentemente, cuando se me persigue 20 veces seguidas para hacerme ir a un sitio, continué en voz baja, no puedo, aunque tenga perfecto derecho a mi libertad, comportarme como un patán. Madame de Guermantes se había sentado. Como estaba acompañada del título, su nombre añadía a su persona física su ducado, que se proyectaba a su alrededor, y hacía reinar el frescor umbrío y dorado de los bosques de los Guermantes en medio del salón, alrededor del puff en que estaba. Solo me sorprendía que el parecido no fuese más legible en el rostro de la duquesa, que no tenía nada de vegetal y en el que, a lo sumo, la rojez de las mejillas, que habrían debido, o eso me parecía, estar blasonadas por el nombre de Guermantes, era el efecto, mas no la imagen, de largas cabalgadas al aire libre. Más tarde, cuando la duquesa se me volvió indiferente, conocí bien algunas de sus particularidades y, sobre todo, limitándome por el momento a aquello cuyo encanto yo sufría y entonces, sin saber distinguirlo, los ojos, donde estaba cautivo todo como en un cuadro el cielo azul de una tarde de Francia, ampliamente despejado, bañado de luz incluso aunque no brillara, y una voz que, por sus primeros sonidos roncos, se hubiera creído casi chabacana, en la que arrastraba, como en los escalones de la iglesia de Combray o la pastelería de la plaza, el oro perezoso y abundante de un sol de provincias. Pero ese primer día no distinguía nada. Mi ardiente atención volatilizaba al instante lo poco que hubiese podido recoger y en lo que habría podido encontrar algo del nombre de Guermantes. Me decía que, en cualquier caso, era ella quien designaba, a ojos de todo el mundo, el nombre de duquesa de Guermantes. La vida inconcebible que ese nombre significaba la contenía perfectamente aquel cuerpo, y acababa de introducirla en medio de seres inferiores,
en aquel salón que la rodeaba por todas partes y sobre el que ella ejercía una reacción tan enérgica que yo creía ver allí donde aquella vida dejaba de extenderse una franja de efervescencia que delimitaba sus fronteras. En la circunferencia que sobre la alfombra recortaba el globo de la falda de Pekín azul y en las pupilas claras de la duquesa, en la intersección de las preocupaciones, de los recuerdos, del pensamiento incomprensible, despectivo, divertido y curioso que las llenaba, y de las imágenes extrañas que se reflejaban en ellas. Quizás me hubiese emocionado algo menos si la hubiera encontrado en casa de Madame de Villeparisis en una velada, en lugar de verla así, en uno de los días de la marquesa, en uno de esos tés que para las mujeres no son otra cosa que un breve alto en medio de su salida y en los que, sin quitarse siquiera el sombrero con el que acaban de hacer sus compras, aportan a la hilera de los salones la calidad del aire de fuera y derraman más luz sobre París al final de la tarde que las altas ventanas abiertas por las que llega el ruido del rodar de los Victorias. Madame de Guermantes llevaba un sombrero de paja floreado de ancianos, y lo que estos me evocaban no era sobre los surcos de Combray donde tantas veces los había cogido, sobre el talud contiguo al seto de Tansonville, los soles de aquellos lejanos años, sino el aroma y el polvo del crepúsculo tal como eran hacía un instante, en el momento en que Madame de Guermantes acababa de atravesarlos en la calle de la Paz, con expresión risueña, desdeñosa y vaga, aun haciendo un mohín de enojo con sus labios apretados, dibujaba con la punta de su sombrilla, como antena última de su misteriosa vida, redondeles en la alfombra, y luego, con esa atención indiferente que empieza por eliminar cualquier punto de contacto entre lo que se observa y uno mismo, su mirada se fijaba sucesivamente en cada uno de nosotros, inspeccionaba luego los canapés y las butacas, pero endulzándose entonces con esa simpatía humana que despierta la presencia, por insignificante que sea, de una cosa que se conoce, de una cosa que es casi una persona. Aquellos muebles no eran como nosotros, pertenecían vagamente a su mundo, estaban ligados a la vida de su tía. Luego, desde el mueble del Bobas, aquella mirada era devuelta a la persona sentada en él, y entonces volvía a expresar el mismo aire de perspicacia y de una desaprobación que el respeto de Madame de Guermantes por su tía le hubiera impedido expresar, pero que al fin y al cabo habría sentido si sobre las butacas, en vez de nuestra presencia, hubiese constatado la de una mancha de grasa o una capa de polvo. Entró el excelente escritor G. Venía a hacer a Madame de Villeparisis una visita que consideraba como una carga enojosa. La duquesa, que estaba encantada de volver a verlo, no le hizo sin embargo ninguna seña, pero él se le acercó con toda naturalidad, porque el encanto de aquella mujer, su tacto, su sencillez, la convertían para el escritor en una mujer inteligente. Además, la cortesía le obligaba a acercarse a ella porque, siendo agradable y célebre, Madame de Guermantes lo invitaba a menudo a almorzar, incluso en privado con ella y su marido, o en otoño en Guermantes. Aprovechaba esa intimidad para invitarlo a cenar ciertas noches con altezas reales curiosas de conocerle, porque a la duquesa le encantaba recibir a ciertos hombres de élites, a condición, eso sí, de que fuesen solteros, condición que, incluso casados, no dejaba de respetar con ella, porque con sus mujeres, siempre más o menos vulgares, habrían desentonado en un salón reservado exclusivamente a las beldades más elegantes de París. Siempre eran invitados sin ellas. Y el duque, saliendo al paso de cualquier susceptibilidad, explicaba a aquellos viudos forzosos que la duquesa no recibía mujeres, ni soportaba la compañía de las mujeres casi como si fuese por prescripción del médico, y en el mismo tono con que les había dicho que Madame de Guermantes no podía permanecer en una habitación donde hubiese algunos colores, comer demasiado salado, viajar en sentido contrario a la dirección de la marcha o llevar un corsé. Verdad es que aquellos grandes hombres veían en la casa de los Guermantes a la princesa de Parma, a la princesa de Sagan, a la que François, que siempre estaba oyendo hablar de ella, acabó por llamar, creyendo exigido por la gramática femenino, la Sagante, y a otras muchas, pero se justificaba su presencia diciendo que eran de la familia o amigas de la infancia a las que no se podía eliminar, convencidos o no por las explicaciones que el duque
de Guermantes les había dado sobre la singular enfermedad de la duquesa de no poder frecuentar mujeres, los grandes hombres las transmitían a sus respectivas esposas. Entre estas, algunas pensaban que la enfermedad no era más que un pretexto para ocultar sus celos, porque la duquesa quería reinar sola sobre una corte de adoradores. Otras, más ingenuas todavía, pensaban que quizás la duquesa ocultaba algo raro, un pasado escandaloso inclusive, que eran las mujeres las que no querían ir a su casa, y que Madame de Guermantes daba el nombre de capricho a la necesidad. Las mejores, oyendo a su marido decir mil y una maravillas de la inteligencia de la duquesa, estimaban que ésta era tan superior al resto de las mujeres que se aburriría en su compañía porque no saben hablar de nada. Y es cierto que a la duquesa le aburrían las mujeres, a menos que su rango principesco no les prestase un interés singular, pero las esposas eliminadas se engañaban imaginando que sólo quería recibir a hombres para poder hablar de literatura, ciencia y filosofía, porque nunca hablaba de esas cosas, al menos con los grandes intelectuales. Si, en virtud de la misma tradición familiar por la que las hijas de grandes militares, en medio de sus preocupaciones más frívolas, siguen guardando respetos a las cosas del ejército, ella, nieta de mujeres que habían estado relacionadas con Thiers, Mérimée, Augier, pensaban que era absolutamente necesario reservar en su salón un lugar a la gente de pensamiento, pero por otra parte, de la manera condescendiente y a un tiempo íntima con que aquellos hombres célebres eran recibidos en Guermantes, había retenido la tendencia a considerar a las personas de talento como relaciones familiares cuyo talento no os deslumbra y con las que no se habla de sus obras, cosa que además no les interesaría, sin contar con el tipo de ingenio a lo Mérimée, Meilhac y Halévy, que era el suyo, la llevaba por contraste con el sentimentalismo verbal de una época anterior a un tipo de conversación que rechaza todo lo que son frases grandilocuentes y expresión de sentimientos elevados, y hacía que pusiese una especie de elegancia cuando estaba con un poeta o un músico en hablar exclusivamente de los platos que comía o de la partida de cartas que se iba a jugar. Para un tercero que no estuviese al corriente, esta abstención tenía algo de inquietante que rozaba el misterio. Cuando Madame de Guermantes le preguntaba si le agradaría ser invitado con este o aquel poeta célebre, devorado por la curiosidad se presentaba a la hora decidida. La duquesa se dedicaba a hablar al poeta del tiempo que hacía. Pasaban a la mesa, preguntaba al poeta, antes de su asentimiento, que ella compartía porque todo lo que había en su casa le parecía exquisito, hasta una sidra horrible que hacía traer de Guermantes. Sírvale más huevos al señor, ordenaba el mayordomo, mientras el tercero, ansioso, seguía esperando lo que con toda seguridad tenían intención de decirse, dado que habían hecho lo imposible para verse, a pesar de mil dificultades, antes de que el poeta se marchase, este y la duquesa. Pero la comida seguía adelante, los platos eran retirados uno tras otro, no sin proporcionar a Madame de Guermantes ocasión de alguna broma ingeniosa o sutiles anécdotas, mientras el poeta seguía comiendo sin que el duque o duquesa dieran la impresión de acordarse de que era poeta, y poco después el almuerzo tocaba su fin, y se despedían sin haber dicho una palabra de poesía, que sin embargo gustaba a todos, pero de la que, por una reserva análoga a aquella de la que Swann ya me había dado un anticipo, nadie hablaba. Esa reserva era simple cuestión de buen tono, pero para el tercero, a poco que reflexionase sobre ella, tenía algo muy melancólico, y las comidas del círculo de Guermantes hacían pensar entonces en esas horas que unos enamorados tímidos pasan con frecuencia juntos, hablando de trivialidades hasta el momento de separarse, sin que, sea por timidez, pudor o torpeza, el gran secreto cuya confesión les haría más felices haya podido nunca pasar de su corazón a los labios. Hay que añadir, además, que ese silencio guardado sobre las cosas profundas que en vano se esperaba siempre verla abordar, sí podía pasar por característico de la duquesa, no era en ella absoluto. Madame de Guermantes había pasado su juventud en un ambiente algo diferente, igual de aristocrático pero menos brillante, y sobre todo menos fútil que este en el que hoy vivía, y de gran cultura. Este ambiente había dejado en su actual frivolidad una especie de capa más sólida, invisiblemente nutricia, y donde incluso la duquesa iba a buscar, muy raras veces, porque detestaba la pedantería, alguna cita de Víctor Hugo o Lamartine.
que, muy bien traída, dicha con una sentida mirada de sus hermosos ojos, no dejaban de sorprender y de encantar. En ocasiones, incluso, sin pretensiones, con pertinencia y sencillez, daba a un dramaturgo de la Academia algún sagaz consejo, haciéndole atenuar una situación o modificar un desenlace. Si, en el salón de Madame de Villeparisis, lo mismo que en la iglesia de Combray, durante la boda de Mademoiselle Percepi, me costaba encontrar en el bello rostro, demasiado humano, de Madame de Guermantes, lo ignoto de su nombre, pensaba al menos que, cuando hablase, su conversación profunda, misteriosa, revelaría alguna rareza de tapicería medieval, de vidriera gótica. Mas, para que no hubiese quedado decepcionado por las palabras que oiría pronunciar a una persona que se llamaba Madame de Guermantes, no habría bastado, incluso de no haberla amado, que fueran palabras finas, bellas y profundas. Habría sido preciso que reflejasen aquel color amaranto de la última sílaba de su nombre, aquel color que desde el primer día me había extrañado no encontrar en su persona y que yo había hecho refugiarse en su pensamiento. Desde luego, ya había oído a Madame de Villeparisis, a Saint-Loup, a personas cuya inteligencia nada tenía de excepcional, pronunciar aquel nombre de Guermantes sin precaución alguna, simplemente como si fuese la de una persona que iba a venir de visita con la que se debía cenar, sin dar la impresión de percibir en aquel nombre unos arpendes de bosques amarillentos y todo un misterioso rincón provinciano. Pero por parte de ella debía de ser una afectación, como cuando los poetas clásicos no nos advierten de ciertas intenciones profundas que sin embargo han tenido, afectación que yo mismo me esforzaba por imitar diciendo, en el tono más natural, la duquesa de Guermantes, como si fuese un nombre que se hubiera parecido a otros. Por lo demás, todo el mundo aseguraba que era una mujer muy inteligente. De conversación ingeniosa, que vivía en un pequeño círculo de los más interesantes, palabras que se volvían cómplices de mi sueño, porque cuando decían círculo inteligente, conversación ingeniosa, no es desde luego la inteligencia tal como yo la conocía lo que imaginaba, aunque fuese la de los mayores talentos, ni era tampoco con personas como Bergot con las que yo componía aquel círculo. No, por inteligencia entendí una facultad inefable, dorada, impregnada de un frescor silvestre. Aunque hubiera pronunciado las palabras más inteligentes, en el sentido que yo daba al término inteligente tratándose de un filósofo o de un crítico, Madame de Guermantes quizá habría defraudado mi espera de una facultad tan particular, más aún que si en una conversación insignificante se hubiese limitado a hablar de recetas de cocina o del mobiliario de un castillo, a citar nombres de vecina o de parientes suyos que me hubieran evocado su vida. Creía que encontraría aquí a Bassi, que tenía intención de venir a verla, dijo Madame de Guermantes a su tía. A su marido hace varios días que no le he visto, respondió en un tono susceptible y enojado Madame de Villeparisis. No le he visto, en fin, quizás una vez desde aquella deliciosa broma de hacerse anunciar como la reina de Suecia. Para sonreír, Madame de Guermantes apretó la comisura de los labios como si hubiese mordido el velo. Ayer almorzamos con ella en la casa de Blanche Leroy. No podría reconocerla. Se ha puesto enorme. Estoy segura de que está enferma. Precisamente estaba diciéndole a estos señores que, según tú, se parecía a una rana. Madame de Guermantes dejó oír una especie de ruido ronco destinado a expresar que se reía a manera de descargo de conciencia. No sabía que hubiese hecho yo esa bonita comparación, pero de ser así, ahora es la rana la que ha conseguido volverse tan gorda como un buey. Mejor dicho, no es eso exactamente, porque toda su gordura se le ha amontonado en el vientre. Es más bien una rana en estado interesante. Ah, qué imagen tan divertida, dijo Madame de Villeparisis, bastante orgullosa en el fondo por sus visitantes del ingenio de su sobrina. Por encima de todo es arbitraria, respondió Madame de Guermantes, recalcando irónicamente ese epíteto rebuscado como hubiese hecho Swann, pero porque confieso no haber visto nunca una rana de parto. En todo caso, esa rana, que además no anda buscando rey, pues nunca la he visto más retozona que desde la muerte del marido, irá a comer a casa un día de la semana que viene. He dicho que le avisaría a usted por si acaso. Madame de Villeparisis dejó oír una especie de murmullo indistinto.
Sé que anteayer almorzó en casa de Madame de Mecklenburg, añadió. También estaba Aníbal de Breauté. Vino a contármelo, y debo decir que de una manera bastante divertida. En ese almuerzo había una persona más ingeniosa todavía que Babal, dijo Madame de Guermantes, quien, por íntima que fuese de Madame de Breauté con Salvi, trataba de mostrarlo llamándole por ese diminutivo. Es Monsieur Bergot. Nunca me había pasado por la cabeza que Bergot pudiera ser considerado una persona ingeniosa. Además, me parecía incluida en la humanidad inteligente, es decir, infinitamente distante de aquel reino misterioso que yo había divisado bajo las cortinillas de púrpura de una platea, y en el que Monsieur de Breauté, haciendo reír a la duquesa, sostenía con ella en la lengua de los dioses algo inimaginable, una conversación entre gentes del Faubourg Saint-Germain. Ver romperse el equilibrio y a Bergot pasar por encima de Monsieur de Breauté me afligió, pero lo que sobre todo me sumió en la desesperación fuera haber evitado a Bergot la tarde de Fedra, no haber ido a saludarle, cuando oí a Madame de Guermantes decirle a Madame de Villeparisis: «Es la única persona a la que tengo ganas de conocer», añadió la duquesa, en quien, como en una especie de marea espiritual, siempre podía verse el flujo de una curiosidad por los intelectuales famosos cruzarse en el camino con el reflujo del esnobismo aristocrático. Me gustaría tanto la presencia de Bergot a mi lado, presencia que tan fácil me hubiera sido conseguir, pero que me habría parecido capaz de dar una mala idea de mí a Madame de Guermantes. Sin duda habría tenido por resultado, en cambio, que la duquesa me hubiera hecho seña de reunirme con ella en su platea y me hubiese pedido llevarle a almorzar un día al gran escritor. Parece que no ha sido muy amable. Lo han presentado a Monsieur Coburg y no le ha dicho una palabra, añadió Madame de Guermantes, señalando ese rasgo curioso de la misma forma que habría contado que un chino se había sonado las narices con un trozo de papel. Ni una sola vez le ha llamado Monseñor, añadió con aire divertido por este detalle, tan importante para ella como la negativa de un protestante a ponerse de rodillas durante una audiencia del Papa delante de su santidad. Interesada por estas singularidades de Bergot, no daba, sin embargo, la impresión de juzgarlas censurables, y más bien parecía tenerlas por un mérito, aunque ella misma no supiese exactamente de qué clase. Pese a esta forma extraña de comprender la originalidad de Bergot, más tarde me sorprendió descubrir que no era del todo desdeñable que Madame de Guermantes, para gran asombro del mucho, considerase a Bergot más ingenioso que a Monsieur de Breauté. Estos juicios subversivos, aislados y pese a todo justos, son introducidos así en el gran mundo por unas pocas personas superiores a las demás, y en este gran mundo esbozan los primeros trazos de la jerarquía de los valores, tal como habrá de establecerla la siguiente generación, en lugar de atenerse eternamente a la antigua. El conde d'Angercourt, encargado de negocios de Bélgica y primo nieto por matrimonio de Madame de Villeparisis, entró cojeando, seguido a poco de dos jóvenes, el barón de Guermantes y su Alteza, el duque de Châtellerault, a quien Madame de Guermantes dijo: «Hola, mi pequeño Châtellerault», con aire distraído y sin moverse de su puff, porque era muy amiga de la madre de del joven duque, quien por eso y desde su infancia sentía un extremado respeto hacia ella. Altos, delgados, con la piel y el pelo dorados, perfectos ejemplares del tipo Guermantes, aquellos dos jóvenes parecían una condensación de la luz primaveral y vespertina que inundaba el gran salón. Siguiendo una costumbre que estaba de moda en aquel entonces, dejaron sus sombreros de copa en el suelo, a su lado. El historiador de la Fronda pensó que lo hacían por apuro, como un aldeano que, al entrar en la alcaldía, no sabe qué hacer con su sombrero. Convencido de que debía acudir caritativamente en auxilio de la torpeza y la timidez que le suponía: «No», les dijo, «no los dejen en el suelo, que los estropearán». Una mirada del barón de Guermantes, girando oblicuamente el plano de sus pupilas, insertó de pronto en ellas un color de un azul crudo y cortante que heló al benévolo historiador. «¿Cómo se llama ese caballero?», me preguntó el barón, que acababa de serme presentado por Madame de Villeparisis. «Señor Pierre», respondí a media voz. «¿Pierre de qué?». «Pierre es su apellido, es un historiador de gran valía». «Ah, si usted lo dice». «Bueno, es una nueva costumbre. Es una costumbre nueva que tienen estos señores de dejar el sombrero en el suelo.
explicó Madame de Villeparisis. A mí me pasa lo mismo que a usted. No consigo acostumbrarme, pero prefiero eso a lo que hace mi sobrino Robert, que siempre deja el suyo en la antesala. Cuando lo veo entrar así, digo que parece un relojero y le pregunto si viene a dar cuerda a los péndulos. Hace un momento hablaba usted, señora marquesa, del sombrero de Monsieur Molé. En este paso pronto terminaremos haciendo, como Aristóteles, un capítulo de sombreros, dijo el historiador de la Fronda, algo más tranquilo por la intervención de Madame de Villeparisis, pero así todo con una voz tan débil, aunque menos yo, una voz tan débil aún que menos yo no le oyó nadie. Es realmente increíble nuestra duquesita, dijo Monsieur d'Angercourt, señalando a Madame de Guermantes, que habla con G. En cuanto en el salón hay un hombre célebre, siempre está al lado de ella. Evidentemente, el que se encuentra ahí no puede ser más que el sumo pontífice. No todos los días se puede tener un señor de Borelli, de Schumberg o un Davenel, pero por lo menos estará Monsieur Pierre Blottin o Monsieur Edmond Rostand. Ayer noche en casa de Dudeville, donde, entre paréntesis, estaba espléndida bajo su diadema de esmeralda, con un gran vestido rosa de cola, tenía a su lado a Monsieur Deschanel, al otro al embajador de Alemania. Se las tenía tiesa con ellos a propósito de China. El gran público, a respetuosa distancia y sin oír lo que decía, se preguntaban si entre ellos no iba a estallar la guerra. La verdad es que parecía una reina rodeada por su consejo. Todos se habían acercado a Madame de Villeparisis para verla pintar. Estas flores son de un rosa realmente celeste, dijo Legaradin. Quiero decir color del cielo rosa. Porque hay un rosa cielo lo mismo que hay un azul cielo. Pero, murmuró procurando ser oído solo por la marquesa, creo que me inclino más por lo sedoso, por el encarnado vivo de la copia que usted hace. Ah, deja usted muy atrás a Pisanello y a Van Heusen, su herbario minucioso y muerto. Por modesto que sea, un artista siempre acepta ser preferido a sus rivales y trata únicamente de hacerles justicia. Si a usted le produce ese efecto, es porque pintaban flores de aquel tiempo que nosotros ya no conocemos, pero tenían una técnica extraordinaria. Ah, flores de aquel tiempo. Es ingenioso, exclamó Legradi. Usted pinta, en efecto, hermosas flores de cerezo o de rosas de mayo, dijo el historiador de la Fronda, no sin alguna vacilación en cuanto a la flor, pero con voz segura, porque empezaba a olvidar el incidente de los sombreros. No, son flores de manzano, dijo la duquesa, dirigiéndose a su tía. Ah, veo que eres una buena campesina. No, son flores de manzano, dijo la duquesa de Guermantes, dirigiéndose a su tía. Ah, veo que eres una buena campesina, como yo. Sabes distinguir las flores. Ah, sí, es cierto. Pero yo creía que la estación de los manzanos ya había pasado, dijo al azar el historiador de la Fronda para disculparse. ¿Qué va? Al contrario, aún no están en flor, ni lo estarán hasta dentro de 15 días, quizás de 3 semanas. Precisó el archivero que, por administrar, en cierto modo, las propiedades de Madame de Villeparisis, estaba más al corriente de las cosas del campo. Sí, pero solo en los alrededores de París, donde están muy adelantados. En Normandía, por ejemplo, en casa de su padre, dijo señalando al duque de Châtellerault, que tienen magníficos pomares en la orilla del mar, como en un boyombo japonés, no se ponen realmente de color rosa hasta después del 20 de mayo. Yo no los veo nunca, dijo el joven duque, porque me da la fiebre del heno. Es pasmoso. La fiebre del heno. Nunca he oído hablar de eso, dijo el historiador. Es la enfermedad de moda, explicó el archivero. Eso depende. Quizá no le dieran nada si es un año bueno de manzanas. Ya conoce usted el dicho del normando. Para un año que hay manzanas, dijo Monsieur d'Angercourt, quien, no siendo del todo francés, trataba de dársela de parisino. Tienes razón, respondió a su sobrina Madame de Villeparisis. Es que son manzanos del sur. Ha sido una florista la que me ha mandado estas ramas rogándome aceptarlas. ¿Le sorprende, señor Balleneres?, dijo volviéndose hacia el archivero, que una florista me mande ramas de manzano. Lo cierto es que, a pesar de ser una vieja señora, conozco a gente, tengo algunos amigos, añadió sonriendo, por modestia, como todos pensaron
o más bien, como a mí me pareció, porque encontraba excitante vanagloriarse de la amistad de una florista cuando se tenía relaciones tan importantes. Bloch se levantó para ir a su vez a admirar las flores que pintaba Madame de Villeparisis. No se preocupe, marquesa, dijo el historiador, ganando su silla. Incluso aunque volviese una de esas revoluciones que con tanta frecuencia han ensangrentado la historia de Francia, y, Dios mío, en los tiempos que corren no se puede saber, añadió lanzando una mirada circunspecta a su alrededor, como para ver si había algún malpensante en el salón, cosa que no tenía por qué sospechar. Con un talento como el suyo y sus 5 lenguas, siempre estará usted segura de salir bien parada. El historiador de la Fronda disfrutaba de cierto reposo porque había olvidado sus insomnios, pero de repente recordó que no había dormido desde hacía 6 días, y entonces una pesada fatiga, nacida de su mente, se apoderó de sus piernas, le hizo encorvar los hombros y su rostro desolado colgaba, semejante al de un viejo. Bloch quiso hacer un gesto para expresar su admiración, pero de un codazo derribó el jarrón en que estaba la rama, y toda el agua se derramó sobre la alfombra. «Tiene usted realmente dedos de hada», dijo a la marquesa el historiador, que, de espaldas en ese momento, no se había dado cuenta de la torpeza de Bloch. Mas éste creyó que esas palabras se referían a él, y para ocultar bajo una insolencia la vergüenza de su torpeza, «No tiene ninguna importancia», dijo, «porque no me he mojado». Madame de Villeparisis tocó la campanilla y un lacayo vino a secar la alfombra y a recoger los trozos de cristal. Luego invitó a las 2 jóvenes a su matiné, así como la duquesa de Guermantes, a la que encomendó: «No te olvides de decir a Giselle y Berthe, las duquesas d'Amberjon y Portenfin, que lleguen un poco antes de las 2 para ayudarme», en el mismo tono en que habría dicho a unos maestresalas suplementarios que viniesen antes para preparar las compoteras. No tenía con sus parientes principescos, como tampoco con Monsieur de Norpois, ninguna de aquellas amabilidades que tenía con el historiador, con Cottard, con Bloch, conmigo, y el único interés que parecían tener para ella era el de ofenderlos como pasto a nuestra curiosidad. En realidad, sabía que no tenía por qué molestarse con personas para las que no era una mujer más o menos brillante, sino la hermana susceptible, y tratada con consideración, de su padre o de su tío. De nada le hubiera servido esforzarse por brillar a sus ojos, porque no podía engañarlos sobre la fortaleza o la debilidad de su posición, y por ser ellos quienes conocían mejor que nadie su historia y respetaban el ilustre linaje del que descendía. Pero, sobre todo, para ella no eran más que un residuo muerto incapaz de dar fruto. No le harían conocer a sus nuevos amigos ni compartir sus placeres. Solo podía obtener su presencia o la posibilidad de hablar de ellos en su recepción de las 5, lo mismo que más tarde en sus memorias, de las que aquellas tardes no eran más que una especie de ensayo, de primera lectura en voz alta ante un pequeño círculo, y la compañía de todos aquellos nobles parientes le servía para interesar, para deslumbrar, para encadenar a la compañía de los Cottard, de los Bloch, de dramaturgos de cierta notoriedad, historiadores de la Fronda de todo tipo. Era en esta donde radicaba para Madame de Villeparisis, a falta de la parte del mundo elegante que no iba a su casa, el movimiento, la novedad, las diversiones y la vida. Eran estas las personas de las que podía sacar ciertas ventajas sociales, merecedoras de que Madame de Villeparisis les hiciese encontrar alguna vez, sin que por lo demás la conocieran nunca, a la duquesa de Guermantes. Cena con hombres notables cuyos trabajos la habían interesado, una ópera cómica o una pantomima ya montada que el autor hacía representar en su casa, palco para los espectáculos curiosos. Bloch se levantó para irse. Había dicho en voz alta que el incidente del jarrón de flores volcado no tenía importancia, pero lo que decía en voz baja era distinto, más distinto aún de lo que pensaba. Cuando no se tienen criados con suficiente clase para saber colocar un florero sin peligro de mojar e incluso de herir a los visitantes, mejor no darse estos lujos. Mascullaba muy bajo. Era uno de esos individuos susceptibles y nerviosos que no pueden soportar la idea de haber cometido una torpeza, que sin embargo no admiten, y a quienes echa a perder la jornada. Furioso, presa de ideas funestas, estaba pensando en no volver más al gran mundo. Era en ese momento cuando un poco de distracción se vuelve indispensable.
Por suerte, Madame de Villeparisis iba a costarle un segundo convencerle para que se quedase. Fuese porque conocía las opiniones de sus amigos y la marea de antisemitismo que estaba empezando a subir, fuese por distracción, no lo había presentado a ninguna de las personas que allí estaban. Sin embargo, él, que tenía poca práctica del mundo, creyó que en el momento de irse debía saludarlas, por educación social, pero sin amabilidad. Inclinó la frente varias veces, hundió el barbudo mentón en el cuello postizo, mirando sucesivamente a cada uno a través de sus lentes, con aire frío y descontento. Pero Madame de Villeparisis le detuvo. Aún tenía que hablarle del pequeño espectáculo que había de darse en su casa, y por otra parte, no habría querido que se fuese sin haber tenido la satisfacción de conocer a Monsieur de Norpois, a quien le extrañaba no ver entrar. Y aunque esa presentación fuese superflua, porque Bloch ya estaba decidido a convencer a los dos artistas de quienes había hablado para que fuesen a cantar gratis a la casa de la marquesa, en interés de su propia gloria, en una de aquellas recepciones que frecuentaba la élite de Europa. Además, había propuesto incluso una trágica de ojos garzos hermosa como era, que recitaría unas prosas líricas, con sentido de la belleza plástica. Pero al oír su nombre, Madame de Villeparisis la había rechazado porque era la amiga de Saint-Loup. «Tengo mejores noticias», me dijo al oído la marquesa. «Creo que ese asunto está alicaído y que no tardará en verse separados, a pesar de un oficial que ha jugado un papel abominable en todo esto», añadió, porque la familia de Robert empezaba a odiar a muerte a Monsieur de Borodino, que había dado el permiso para brujas a instancia del peluquero y le acusaba de favorecer una relación infame. «Es un individuo poco recomendable», me dijo Madame de Villeparisis, con el acento virtuoso de los guermantes, incluso de los más deprobados. «Poco, muy poco recomendable», repitió, poniendo 3 P's en poco. Era evidente que, en su opinión, el capitán hacía el tercero en todas las orgías, pero como la amabilidad era en la marquesa el hábito dominante, su expresión de ceñuda severidad hacia el horrible capitán, cuyo nombre pronunció con énfasis irónico, el príncipe de Borodino, como mujer para la que el imperio no cuenta, acabó con una tierna sonrisa dirigida a mí, acompañada por un mecánico guiño de vaga connivencia conmigo. «Yo apreciaba mucho a Saint-Denis Loup-en-Bray», dijo Bloch, «aunque sea un maldito perro, porque es extraordinariamente bien educado. Aprecio mucho, no a él, sino a las personas extraordinariamente bien educadas. Es una cosa tan rara», continuó sin darse cuenta, porque él mismo era muy mal educado, del desagradable efecto de sus palabras. «Voy a citarles una prueba, que me parece muy palmaria de su perfecta educación. Una vez lo encontré con un joven cuando iba a subir a su carro de hermosas llantas, después de haber pasado personalmente las espléndidas correas a 2 caballos nutridos con avena y cebada, y a lo que no hace falta excitar con el centelleante látigo. Nos presentó, mas no entendí el nombre del joven, porque nunca se entiende el nombre de las personas que le presentan a uno», agregó, riéndose por ser aquella una gracia de su padre. De Saint-Loup-en-Bray estuvo sencillo. No hizo alardes exagerados con el joven, no mostró el más mínimo embarazo, y unos días después supe por casualidad que el joven era el hijo de sus Rufos y Raes,